Vamos a meditar brevemente, mis hermanos, en la enseñanza que tenemos para este día, con la idea de poder hacer una segunda sesión en la que terminamos este tema tan importante que nos trae aquí en esta mañana, enfrentando bíblicamente las crisis familiares. Para poder tratar este texto, quiero que nos vayamos a Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te rogamos una vez más que puedas ayudarnos en esta mañana, Señor, a poder prestar nuestros oídos a recibir tu palabra. Señor, ábrelos con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos tener sabiduría y entendimiento para guardar estas palabras dentro de nuestros corazones y que seamos, Señor, iluminados por ella, para que podamos, por medio de ella, Señor, aprender a lidiar con las crisis de nuestra vida, con las crisis en nuestras familias, y que podamos responder bíblicamente de una manera que honre tu nombre en todo momento. Esa es la intención, Señor, de ese estudio, y es la intención de nuestros corazones al poder recibir esta enseñanza en esta mañana. Que sea tu palabra y tu Espíritu hablando en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, el pasaje que acabamos de leer constituye la última enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y en su contexto, el Señor Jesucristo está enseñando acá a sus discípulos, de nuevo, en un lugar de retiro, por varias sesiones, les está enseñando acerca de la importancia de obedecer a su palabra. Y para ilustrar esta enseñanza, Jesús utiliza una metáfora que compara al que escucha y obedece sus palabras con un hombre prudente que edifica su casa sobre un fundamento sólido. Y al que escucha pero no obedece, lo compara con un hombre insensato, con un hombre necio, que edifica su casa sobre la arena. La enseñanza del Señor es profundamente poderosa, mis hermanos, porque nos muestra varias verdades importantes para nosotros en este día. Primero, Jesús compara los problemas y las pruebas de la vida con la lluvia, con los ríos y con los vientos, pero no los presenta como simples fenómenos naturales, como el río tan pacífico que estamos viendo acá nosotros en este lado, o como una llovizna que cayó ligeramente en algunas partes de nuestro país para aliviar el calor. No se trata de eso, sino las describe como fuerzas violentas que vienen a probar la solidez de lo que nosotros hemos construido. En segundo lugar, nos dice que la edificación de la casa representa la manera en cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si obedecemos, si escuchamos la palabra y obedecemos, nuestra vida va a estar edificada sobre un fundamento sólido. Pero si desobedecemos, nuestra vida
va a estar construida sobre un fundamento débil. Pero hay algo más que debemos notar en esta enseñanza. Y es que ambos hombres enfrentan la misma tormenta. El sabio y el necio, los dos se enfrentan igualmente a la tormenta. La lluvia desciende sobre los dos. Los ríos vienen con ímpetu contra los dos. Los vientos golpean ambas casas. Es decir, o esto nos muestra, que la obediencia a la palabra de Dios, mis hermanos, no nos libra de las tormentas de la vida. ¿Sí? Independientemente de que usted sea obediente a la palabra de Dios o desobediente a ella, las tormentas en la vida van a venir. Los problemas en la vida se van a presentar. Todos, tarde o temprano, vamos a enfrentar pruebas, sufrimientos y crisis. La diferencia no está, mis hermanos, en si enfrentamos tormentas o no, sino en lo que sucede después de esas tormentas. ¿Qué es lo que pasa después de que vienen las tormentas en la vida? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La obediencia o la desobediencia no garantiza que nosotros no experimentemos tormentas. Sea usted obediente o desobediente, las tormentas siempre van a venir. Lo que hace la diferencia en la vida de una persona y otra es lo que queda después de la tormenta. Es el resultado después de la tormenta. Lo que determina si una vida permanece firme o se derrumba o termina en ruina es su relación con la palabra de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque muchas veces el mayor daño que experimentamos en esta vida no proviene de la tormenta misma, no proviene de las pruebas, no proviene de los sufrimientos, no proviene de las personas que nos fallaron, sino de nuestra distancia o de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, no quiero profundizar demasiado en este punto ahora, porque más adelante lo vamos a abordar cuando lleguemos a este pasaje en nuestra serie de Contracultura. Pero hoy quiero llamar su atención a otro elemento muy importante en esta ilustración que está haciendo el Señor Jesucristo. Y es el hecho de que el Señor Jesús habla en esta metáfora acerca de una casa. Habla acerca de una casa. Ahora, es necesario que nos preguntemos, ¿por qué una casa? ¿Por qué no usar otro elemento común en sus parábolas? Como un árbol, como una barca o como un campo. ¿Por qué una casa? Seguramente alguien pensará por la lógica de la ilustración. Pero debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas no solamente era lógico, sino que también profundamente sabio y espiritual. Y el hecho de que haya utilizado la palabra casa tiene una aplicación muy importante y especial para todos nosotros en esta mañana. Porque la palabra que se traduce como casa en el idioma original es oikia. Y no se refiere simplemente a una estructura. No se refiere solamente a un edificio. Esta palabra habla acerca de la familia, habla acerca de los vínculos, habla acerca del matrimonio, habla acerca de las relaciones y todo lo que se desarrolla adentro de un hogar o una familia o una relación. Entonces, Jesús no solamente estaba hablando de una casa como una estructura física, estaba hablando de la vida que ocurre dentro de esa casa. Y esto es muy significativo, mis hermanos, porque nuestra propia vida, ya sea que estemos pasando por alegría o por tristeza, por salud o enfermedad, por riqueza o pobreza, por fidelidad o por pecado, nuestra vida
está profundamente conectada con la vida familiar. Todos estamos vinculados a una familia. Si no es por sangre, es por el Espíritu en la familia de la fe. Así que cada decisión que nosotros tomamos, hermanos, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer, repercute no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de otros. Y en ese contexto familiar es donde muchas veces experimentamos algunas de las tormentas más fuertes en nuestra vida. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy claros y estar muy conscientes de esto. Que la Biblia nunca promete que vamos a vivir esta vida libre de sufrimiento. Al contrario, nos enseña que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Y esto lo vemos en pasajes como Filipenses 1:29, en que Pablo le dice a los filipenses: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, dese cuenta que Pedro está ahí normalizando que el sufrimiento y el padecimiento es una experiencia común en el cristiano. Entonces dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Entonces la Biblia no promete que no vamos a sufrir. La Biblia nos dice, vamos a sufrir. En un mundo quebrantado y gobernado por el pecado, el sufrimiento, mis hermanos, en la vida de buenos y malos, de cristianos y no cristianos, está garantizado. Todos sufrimos. Y muchas veces, hermanos, la familia es uno de los lugares donde ese sufrimiento se hace más latente, se hace más evidente y puede manifestarse de muchas maneras. Para enumerar algunas, hay conflictos entre cónyuges, infidelidad, violencia doméstica, muchas otras cosas más. Hijos rebeldes, divorcios o relaciones quebrantadas, enojo entre hermanos, enojo de hijos con padres, trauma familiar o dolor generacional. Tener que lidiar o tener que enfrentarse a la vejez de nuestros padres o a las dificultades que están asociadas con la vejez en la vida de nuestros padres. Eso trae quebranto y trae sufrimiento, hermanos. Eso no es playita, como decimos nosotros. Es algo difícil. El acostumbrarse al cambio de rol, que ahora los hijos tienen que ser los padres de sus padres para cuidarlos y atenderlos. Son situaciones difíciles, son situaciones que crean sufrimiento, son situaciones que crean tensión y muchas otras cosas más. Pero aunque la familia puede ser un lugar donde experimentamos un gran sufrimiento, también la familia, mis hermanos, es el lugar donde manifiesta Dios poderosamente su gracia redentora. Y podemos ver la gracia de Dios obrando a través de las familias en la reconciliación que hay entre un padre y un hijo. Podemos ver el reflejo del amor del Padre Celestial hacia nosotros. Cuando un padre, como el padre del pródigo, recibe a su hijo que viene del mundo, de revolcarse, de perder la herencia, de dar mal testimonio, de poner en mal el nombre de la familia y el nombre de su padre, de derrochar el capital, de derrochar su herencia, pero el padre lo recibe amorosamente, lo perdona y lo viste de las mejores galas. Mis hermanos, en la reconciliación de un padre con un hijo, nosotros podemos ver ese amor incondicional del Padre para con nosotros. En el perdón entre esposos, podemos ver un
reflejo del amor sacrificial de Cristo por su iglesia. En el amor entre hermanos podemos ver un reflejo de Cristo, nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Así que la familia puede ser un lugar de sufrimiento, pero también puede convertirse en un lugar de redención, en un lugar donde experimentamos la gracia restauradora de Dios. Ahora, ¿qué determina que una familia sea esto o sea otra cosa? Lo que determina esto es la manera en la que nosotros respondemos a las crisis cuando las crisis llegan a nuestra vida. Si alejarse de la palabra y desobedecer resulta en que nuestra casa sea destruida por las tormentas, por los vientos y por los ríos, entonces, eso es lo que nos enseña el Señor Jesús en la parábola que leímos al principio, ¿no? Cuando nos alejamos de la palabra y desobedecemos la palabra, vienen los ríos, viene la lluvia, viene el viento y destruye nuestra edificación. Entonces, si alejarnos de la palabra y desobedecer la palabra nos lleva a que nuestra vida sea destruida por las pruebas, nuestra casa sea destruida por las pruebas, nuestra familia sea destruida por las pruebas, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dígame usted. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer la palabra del Señor. Necesitamos acercarnos a la palabra y necesitamos obedecerla. No necesitamos buscar psicólogos, no necesitamos medicinas, no necesitamos brujos, no necesitamos profetas, ni nada parecido. Todos sabemos eso, que si nos alejamos de la palabra, viene ruina y destrucción, y que si nos acercamos a la palabra, el Señor nos ayuda a traer restauración, gracia, perdón y restitución. El problema es que no sabemos cómo aplicar la palabra a nuestro sufrimiento y a nuestras crisis en momentos de dolor y en momentos cruciales. Por eso, mis hermanos, en esta enseñanza quiero invitarles a reflexionar en 3 acciones prácticas en las que nosotros podemos aplicar la Escritura para enfrentar nuestras tormentas de una manera bíblica que glorifique a Dios y transforme a nuestras familias. Entonces, esas 3 aplicaciones que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta tarde son, en primer lugar, ver el sufrimiento a través del lente de la cruz, a través de los ojos de la cruz. En segundo lugar, poner a Dios primero. Y en tercer lugar, responder con amor y esperanza, moldeados por el Evangelio. Así que estos son los 3 puntos que vamos a estar aprendiendo y al final vamos a considerar algunas aplicaciones personales. Sí, ver nuestro sufrimiento a través del lente de la cruz. Ordenar nuestras prioridades, que es poner a Dios en primer lugar, y responder con amor y esperanza, moldeados por el Evangelio. Son las 12:15, mis hermanos. Quisiera que tuviéramos todavía 15 minutos más para meditar en la palabra y luego a las 12:30 salimos a almorzar. Le prometo que a las 12:30 cerramos las Biblias, como en la universidad, ¿verdad? Cerramos las Biblias para que podamos ir a comer tranquilos. Así que comencemos viendo el primer punto en este estudio. Viendo el sufrimiento a través del lente de la cruz. Cuando enfrentamos una crisis familiar, mis hermanos, la primera pregunta que solemos hacernos es, ¿por qué están pasando estas cosas? Sí, cualquiera que haya pasado a través de un sufrimiento, alguna crisis familiar,
como las que mencionamos anteriormente, lo primero que hace es preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué Dios permite que le pase esas cosas a su mejor guerrero, a su mejor guerrera? Muchas veces interpretamos el sufrimiento como una señal de que algo salió completamente malo, o incluso como una señal de que Dios nos ha abandonado. Y si todavía es más místico, puede interpretarlo como una señal de que Dios le está trayendo juicio divino sobre su vida y sobre su familia. ¿Sí? Tenemos una mala interpretación del sufrimiento. Y eso nos lleva a pensar en estas cosas. Que algo hicimos mal, que algo salió mal, que Dios nos ha abandonado o que Dios está mandando juicio por nuestros malos comportamientos. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto. La Biblia nos enseña que el sufrimiento, que la crisis y los problemas son una experiencia normal en la vida del cristiano. Son una experiencia normal en la vida de personas obedientes y de personas desobedientes. ¿Se acuerdan? Entonces, el sufrimiento está garantizado en la Biblia. Y la cruz, mis hermanos, viendo a la cruz, podemos reconocer que es el lugar donde aprendemos que Dios puede obrar una gran salvación, una gran redención, incluso en medio del dolor más profundo. La cruz representa eso. Piensa en eso, en el sufrimiento más grande que un hombre haya podido experimentar. Ahí Dios manifiesta la salvación más grande que el hombre pudo haberse jamás imaginado. Es en la cruz. No es en un momento de festividad, no es en un momento de salvación, no es en un momento de regocijo, no es en un momento de jubileo. Es en un momento de sufrimiento. Y mis hermanos, a través de todo el relato bíblico, los lugares donde Dios manifestó más grandemente su providencia y su mano de poder fueron en los lugares donde su pueblo estaba sufriendo más. Sí, en la esclavitud en el desierto. Piense en la vida del mismo Pedro. Cuando se estaba hundiendo, en ese momento de ruina, de fracaso, es cuando el Señor le extiende la mano y lo saca. Cuando su empresa estaba en total bancarrota, es cuando el Señor manifiesta el milagro de la pesca milagrosa. O sea, es en los sufrimientos donde Dios se manifiesta más grandemente en la vida de su pueblo, hermanos. Y el ejemplo más poderoso de esto lo encontramos precisamente en el evento más oscuro de la historia, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz el Señor Jesús estaba rodeado de sufrimiento, de injusticia, de violencia, de rechazo. Y de todo lo que nosotros mismos podemos experimentar en una crisis. Sin embargo, fue en ese mismo lugar donde ocurrió la obra más gloriosa de redención que el mundo jamás haya visto. Y en medio de ese escenario encontramos una escena extraordinaria. Jesús estaba crucificado entre dos criminales. Uno de ellos se burlaba de él diciéndole, si eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Pero el otro hizo algo sorprendente. En sus últimos momentos de vida, en ese momento de crisis, de dolor y de fracaso, este hombre reconoció su pecado y clamó al Señor diciendo en Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Salvador fue inmediata. En el verso 43 vemos la respuesta del Señor cuando le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ahora pensemos un momento en la vida de este hombre. Que no se nos dice más acerca de él, solamente lo vemos en esa escena. Y la tradición católica les ha puesto nombres, ¿verdad? Dicen uno era Dimas y otro era Gestas, y hay un montón de inventos alrededor de eso, pero no lo sabemos porque no lo dice la Escritura. Pero
viendo lo que está pasando aquí en este cuadro de la crucifixión, este hombre no era un hombre religioso. Si hubiera sido, probablemente no hubiera terminado en la cruz. No era un líder espiritual. Y no era alguien que había vivido una vida ejemplar. O sea, si estaba en la cruz, era por algo. Recuerde usted que en la cruz colgaban a los criminales más temibles del momento. Era un criminal que estaba siendo ejecutado. Era un criminal que estaba experimentando la pena máxima por sus crímenes. Si ese hombre tenía familia, que no lo dice la Biblia tampoco, pero si hubiera tenido, probablemente su familia pensaba en que la historia de ese hombre terminó mal, terminó en un fracaso. Ese hombre fue ejecutado en la silla eléctrica. Ese hombre enfrentó la pena capital. Y probablemente pensaban que su vida había sido un desperdicio. Pero en el momento más oscuro de su vida, cuando todo parecía perdido, la gracia de Dios apareció. En el lugar donde nadie esperaba encontrar esperanza, este hombre encontró perdón. Este hombre encontró vida eterna. Este hombre encontró reconciliación con Dios. ¿Y dónde ocurrió eso? En el lugar menos esperado. En la cruz. Por consiguiente, hermanos, la cruz transforma la manera en cómo nosotros vemos el sufrimiento. La cruz nos enseña que el sufrimiento no siempre significa derrota. Y vaya que sí es así en la vida de este ladrón en la cruz. La cruz nos enseña que Dios puede obrar aún en medio de la situación más difícil de nuestra vida, mis hermanos. La cruz nos enseña que el dolor puede convertirse en un lugar donde experimentamos la gracia sobrenatural de Dios. Porque si somos honestos, hermanos, esto especialmente es cierto en nuestras familias. Porque de cierto es que las familias pueden ser profundamente dolorosas. ¿O acaso usted se alegra cuando está en un conflicto familiar? ¿Acaso usted se alegra cuando un hijo se rebela contra usted? ¿Acaso usted se alegra cuando se rompe una relación familiar? ¿O acaso usted se alegra cuando una herida familiar vuelve a abrirse? No, ¿verdad? Así que el dolor en las familias, hermanos, puede llegar a ser muy profundo. Pero cuando miramos esas situaciones a través del lente de la cruz, empezamos a verlas de una manera diferente. La cruz nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. En Cristo, Dios entró en nuestro mundo de dolor. Jesús experimentó rechazo. Jesús experimentó traición. Jesús experimentó abandono. Isaías 53:5 nos dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Perdón. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, máster en quebranto, doctor en quebrantos. ¿Verdad? Ninguno de nosotros ha llegado a ese punto, que es experimentado en quebrantos. Pero Isaías nos dice que el Señor fue así. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que cuando atravesamos las crisis familiares, no estamos solos. Cristo entiende nuestro dolor, pero la cruz también nos enseña algo más. Nos enseña que Dios puede usar incluso el sufrimiento para transformarnos. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso incluye, mis hermanos, nuestras crisis familiares. Dios puede usar una crisis para producir transformaciones profundas en nuestras vidas.
Muchas veces aquello que parece solo dolor o conflicto se convierte en el instrumento que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Una crisis puede producir humildad donde antes había orgullo. Puede producir perdón donde antes había resentimiento. Puede producir reconciliación donde antes había quebrantamiento o distancia. Y puede producir una mayor dependencia de Dios donde antes predominaba la autosuficiencia. Con frecuencia, hermanos, las tormentas familiares también revelan lo que realmente hay en nuestros corazones. Sacan a la luz las expectativas equivocadas que hemos colocado sobre los demás. Exponen nuestro propio orgullo y muestran nuestro deseo de controlar a todos aquellos que nos rodean y controlar todas las situaciones. Las crisis, aunque dolorosas, funcionan como un espejo que nos permite ver nuestra verdadera condición espiritual. Pero precisamente en medio de ese proceso, Dios nos invita a hacer lo mismo que hizo aquel ladrón en la cruz. Voltearnos para ver a Cristo. Volver a Cristo. Y esto implica dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, dejar de justificar nuestras actitudes y reconocer nuestra necesidad de gracia. Significa también dirigir nuestra mirada hacia el único que puede traer una verdadera redención y restauración. Por eso, cuando enfrentamos una crisis familiar, la primera pregunta que debemos hacernos no debería de ser simplemente ¿cómo puedo resolver este problema? ¿Sí? Porque esa muchas veces es únicamente tratar con lo que está evidente, con lo que está en la superficie, ¿verdad? Si mi mujer me dejó, ¿cómo puedo hacer que mi mujer vuelva? Bueno, usted puede hacer que su mujer vuelva, pero ¿está verdaderamente tratando el problema de raíz? ¿Está tratando la causa que generó esa separación? Muchas veces solamente estamos enfocados en lo que está, en arreglar el problema de manera superficial para poder solamente guardar las apariencias y seguir pareciendo cristianos piadosos y cristianos fieles, pero no estamos abordando los problemas más profundos. Así que no debería ser la primera pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema? Que muchas veces eso es lo que más nos interesa. La verdadera pregunta que deberíamos estarnos haciendo es, ¿cómo está Dios obrando en mi corazón a través de esta situación? ¿Qué quiere Dios mostrarme a través de este sufrimiento, a través de esta crisis? ¿Qué cosas necesito cambiar en mí? ¿Qué cosas necesito cambiar en mi corazón que Dios me está mostrando que debo cambiar con toda esta dificultad? Porque cuando vemos el sufrimiento, mis hermanos, a través del lente de la cruz, comenzamos a entender que incluso nuestras crisis familiares pueden convertirse en el lugar donde Dios manifiesta su gracia. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos dar un segundo paso. No solo debemos ver el sufrimiento a través de la cruz, sino que también tenemos que ir y reordenar nuestras prioridades. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra enseñanza. Así que vamos a ir ahora a comer, vamos a comer tranquilos y luego volvemos para poder terminar de estudiar esto y dedicar el resto de la tarde a nuestras actividades de esparcimiento. Vamos a orar, hermanos, por los alimentos y luego estamos listos para ir al lugar del almuerzo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos, Señor, que aunque las familias son lugares en los que experimentamos el dolor y el sufrimiento,
también son los lugares, Señor, donde podemos experimentar la gracia redentiva, Señor, que proviene de ti. Por favor, Señor, ayúdanos a poder ver más allá de nuestro dolor, a poder ver más allá de nuestros intereses egoístas y nuestra necesidad de solucionar los problemas y ver, Señor, el propósito redentivo tuyo detrás de estos problemas, detrás de estas crisis, para que podamos, Señor, ser transformados de aquellas cosas que no te gustan a ti, de aquellas cosas que nos apartan de ti, de aquellas cosas que nos previenen de experimentar tu gloria, Señor. Y ayúdanos para que a través de estas pruebas podamos, Señor, ser transformados a la imagen de tu Hijo Cristo cuando obedecemos tu palabra. Bendice los alimentos, Señor, que vamos a comer en esta tarde. Hazlos de provecho para nosotros, Señor, y provee para todos aquellos que no tienen que comer. Te pedimos por todos nuestros hermanos que no tienen la oportunidad de estar aquí hoy. Por favor, Señor, que allá donde están, tú puedas proveer tu gracia y que puedan escuchar este mensaje importante para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te pedimos estas cosas. Amén y amén.